Buenas noches, volvemos a encontrarnos en República o Caos. Hoy vamos a iniciar una serie de programas que van a ir a la esencia de la reforma del Estado. Un Estado que cada vez en la percepción de la gente da menos y que cada vez saca más de nosotros los ciudadanos. Hoy vamos a hablar con un político joven, ya no es nuevo en política, se llama Juan Carlos Baruja, es gobernador del departamento de Paraguarí. A pesar de su corta edad, ya fue ministro de Agricultura. Y él llamó la atención en las redes y en las comunicaciones no oficiales por su gestión, por sus resultados, que guardan relación con cómo ejecutar mejor recursos a nivel departamental que el propio gobierno central desde Asunción. Uno de los ejes de la reforma del Estado para este programa y para quien conduce es sin duda la descentralización. En esta pandemia hemos visto que se han destacado un montón de figuras que ni sabíamos que existían o porque consiguieron el oxígeno para su hospital municipal que el Ministerio de Salud no podía conseguir, o que tuvieron camas de terapia más rápido de lo que el gobierno central podía hacer. Entonces, hoy Nico, desde Buenos Aires, vamos a dialogar sobre esto. ¿Qué hacen las gobernaciones, los territorios de las provincias argentinas? ¿Se superponen con Buenos Aires, con la Casa Rosada, con las políticas de la Casa Rosada? ¿Qué hacen los municipios? Vamos a tratar en un programa posterior. Pero es importante conocer la experiencia ajena para entablar un debate, para proponer una reforma de verdad que haga que la gente de Paraguay reciba más de su Estado y pague cada vez menos impuestos desde el punto de vista relativo. No es lo mismo pagar impuestos y no recibir nada que pagar impuestos y recibir buen servicio de parte del Estado. Vamos, Nico, buenas noches, un gusto volver a verte. Buenas noches, Gustavo, para vos y para todo Paraguay. Es muy interesante lo que planteás respecto a la superposición o no y a la descentralización de lo que pueden hacer los gobernadores, el jefe porteño, que es el jefe de la ciudad de Buenos Aires en la Argentina, y la Casa Rosada, el presidente. ¿Se superponen esas acciones? Sí, para bien y para mal. A ver, por ejemplo, durante la pandemia, y es cierto como vos decís que durante la pandemia se vio o se fue más patente esto para la sociedad, hubo provincias como Córdoba, donde la gobierna el peronista Juan Scaretti, de buena relación con Alberto Fernández, no tanta con la vice, Cristina Fernández, que consiguió muy rápidamente también máquinas de oxígeno para el COVID. ¿Qué es lo que pasó? El gobierno nacional, o sea, la Casa Rosada, el Ministerio de Salud, sacó una resolución para que sea de golpe, cuando esto se empezó a ver, para que sea la Casa de Gobierno la que tenga la compra inicial y sea la que tenga que distribuir todas las cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con el oxígeno y después con otros elementos más que tenían que ver con el COVID. ¿Por qué? Porque algunos gobernadores tenían más y mejor acceso a diferentes elementos. Y fue la Casa de Gobierno, para algunos bien, para otros mal, quien dijo no, todo lo que esté a la venta que tenga que ver con eso, no lo pueden comprar las provincias, lo compra la nación. Pasó también con las vacunas. En un principio se centralizó la compra de vacunas solamente en la Casa Rosada, en la presidencia, aunque muchos gobernadores, por tener en sus provincias empresas chinas, norteamericanas, alemanas, tenían obviamente contacto con embajadas de esos países y podrían haber hecho ellos o iniciado algún tipo de negociación para la compra de vacunas. Cuando faltaron vacunas por razones que tenían que ver con la presidencia dijo, los gobernadores también pueden comprar vacunas. Lo que tiene que ver con la descentralización en las provincias, en Buenos Aires, tiene estas cosas buenas, que donde siempre se mete el diablo en la política y terminan siendo malas. Cada provincia tiene su característica industrial, sus fábricas, sus propios impuestos, además, y todas tienen alguna particularidad que siempre enoja un poco a la Casa de Gobierno, porque los gobernadores son aliados, en este caso del peronismo, pero siempre potenciales adversarios ante una elección presidencial. Los gobernadores tienen mucho poder en la Argentina. Ahora, la relación entre el interior de Buenos Aires y la capital federal siempre fue conflictiva desde los principios de nuestra nación, lo que se llamaba la Confederación Unida del Río de la Plata, o lo que fue en un inicio lo que hoy es Argentina, ¿no? Porque
el puerto de Buenos Aires tuvo que resignar a las provincias parte de la plata de lo que ganaba justamente por el comercio internacional en la colonia, no estoy hablando. ¿Qué es lo que pasa ahora? Los impuestos que cobra la nación y que por rango constitucional tienen que ir a las provincias, nunca se terminaban de reglamentar. Esto está en la Constitución argentina, cuáles son los porcentajes que le toca a cada provincia de los impuestos que se cobran y van hacia la Caja Central de Buenos Aires, y nunca se arregló. Nunca se pudieron poner de acuerdo los legisladores para saber exactamente cuánto le tocaba a cada provincia, porque claro, es una pelea, una disputa en el buen sentido por el dinero. Entonces siempre entra la cuestión discrecional. Hoy Alberto Fernández, por ejemplo, le está enviando más dinero a la provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof, otro dirigente acá, que a otras provincias. En su momento Cristina Kirchner beneficiaba a su propia provincia, Santa Cruz. Pero más allá de eso, los gobernadores tienen obviamente mayor tal vez contacto con la sociedad de su provincia que la que puede tener el presidente de la República, y sí, hay ventajas de conocer más a la gente, de tener más acceso a ella, de escuchar más los reclamos, y esto ni hablar en los municipios. Y también hay una renovación generacional entre los gobernadores. En el caso de la pandemia, el presidente en la Argentina, en la larga cuarentena, llegó hasta una pelea en la Corte Suprema, que dirimó la Corte Suprema, porque mientras él decía que las clases presenciales en las aulas, la educación, era un motivo de contagio del COVID, por ejemplo, el jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, determinó por razones epidemiológicas que no, que iba a haber clases presenciales. Cuando la Casa Rosada estaba pagando el costo de haber cerrado las clases, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires durante 1 año y medio. Cuando la ciudad de Buenos Aires dijo que iba a haber clases presenciales, se empezó un litigio que terminó en la Corte Suprema de la Nación, y la Corte Suprema de la Nación le dio la razón a la ciudad de Buenos Aires. Es solo un ejemplo entre muchos otros. Es muy interesante el tema, tiene que ver con nuestra historia, con nuestra actualidad, y más y en otro programa van a hablar de los, que aquí se llaman intendentes, los municipios, que también tienen, y además por gobernar distritos muy populosos, son llamados mini gobernadores. Tienen autonomía, tienen mayor llegada a la sociedad, e incluso por eso muchos intendentes son hoy parte del gobierno nacional de Alberto Fernández. Muy interesante el tema, como decía, y espero que la pandemia alguna vez me deje ir a Paraguay y volver, porque en la Argentina te vas, pero no se sabe cuándo volves. Muchas gracias a todos, buenas noches. Presentamos ahora al invitado de esta noche. Él es gobernador del departamento de Paraguarí. Gran amigo. Tengo que confesar de entrada que voy a estar entrevistando a un amigo y a una persona que admiro por su gestión. Juan Carlos Baruja, bienvenido. Buenas noches, Gustavo. Gracias Finalmente viniste. Gracias por la invitación. Bueno, este es un programa que intentará iniciar una serie de debates sobre la importancia de la descentralización administrativa en nuestro país. Soy un convencido de que la plata se va a invertir y gastar mejor con el control ciudadano cercano al que la gasta. Yo te estuve siguiendo, Juan Carlos, en redes. Vos sos un caso atípico. Normalmente un gestor desconocido
se quiere volver político. Y vos, por lo que te seguí, por lo que venís haciendo en estos 3 años de gestión, te volviste un político que ahora hace gestión e informa sobre gestión. Es como que entendiste o no, no sé si es parte de tu desarrollo como político, gestionar las cosas y contarle a la gente lo que haces. Y nos preguntamos algunas cosas que son demasiado evidentes. ¿Por qué, si nada cambió sustancialmente en la asignación de recursos para las gobernaciones y para los municipios, por qué ahora Paraguarí tiene un hospital desarrollado desde la gobernación de Paraguarí, donde hay 8 camas de terapia intensiva? ¿Qué pasó desde el 89 al 2018? ¿Por qué nunca se hizo antes? La otra pregunta que nos hacemos es ¿por qué hoy Paraguarí tiene un parque espectacular donde la ciudadanía puede ir a hacer ejercicio y demás si la tierra siempre estuvo ahí? Y la respuesta es gestión con la mira en la gente. Y eso vamos a hablar después, no sé si tenés ambiciones políticas más allá de la gobernación, que me parece lo lógico y lo legítimo de una persona joven todavía como vos. Juan Carlos, ¿qué es lo que vos estás haciendo diferente? ¿O comunicás muy bien y voleás de lo que haces? ¿O haces muy bien y comunicás muy bien también? Porque Paraguarí, de ser, independientemente de que es la ciudad donde está la artillería y le tenemos todo un cariño a todo lo que es Paraguarí en nuestra historia, ¿verdad? Cerro León, Cerro Porteño, ¿qué hay hoy en Paraguarí que es diferente? ¿Se siente diferente? Gracias, Gustavo. Bueno, reiterarte mi agradecimiento por la invitación. Como dijiste, somos amigos y yo también personalmente lo dije a muchas personas, lo dije en privado, lo dije en público. Tu gestión como ministro de Industria y Comercio en el gobierno del presidente Cartes ha sido brillante. Realmente ayudaste a posicionar al Paraguay en un sitial diferente y eso yo lo sentí siendo ministro cuando tuve la posibilidad de salir al exterior, en donde realmente nuestro país fue visto de otra manera. Respondiendo un poco a tu consulta, ¿qué cambió en Paraguarí? Yo creo que mis antecedentes de gestiones anteriores, de haber sido intendente por 2 periodos, casi 2 periodos, de haber sido ministro en el periodo del gobierno de Horacio Cartes, me ayudó a mejorar mi visión de la política desde la gestión. Probablemente mis antecesores quedaron con una versión un poco más retrasada en donde la gestión no era tan importante para tener la adhesión de la gente, ¿verdad? Entonces yo comprendí, o creo, estoy convencido, que desde la gestión, que se basa en hacer obras, hacer acciones que realmente requiere la gente, uno podría tener el retorno de la adhesión política. Entonces, así que hoy Paraguarí cuenta, como vos estás diciendo, con las primeras 8 camas de terapia intensiva que no teníamos. Hemos ampliado el sistema de oxígeno de los 5 hospitales más importantes de nuestro departamento, que permitió que se triplique la capacidad de respuestas en la pandemia, cuando los hospitales de todo el Paraguay estaban abarrotados por los pasillos. Nosotros en Paraguarí estuvimos conteniendo en un altísimo porcentaje porque teníamos el oxígeno correspondiente, llegamos a tener la terapia y hemos ampliado también hospitales importantes con la infraestructura, con los recursos de la gobernación. O sea, hemos interpretado lo que la ciudadanía requería. Entonces yo creo que eso es lo que hicimos y nos puso en una posición hoy de referencia a nivel departamental, a nivel nacional, perdón. ¿Cuánto es el presupuesto de la gobernación de Paraguarí? ¿Cuánto es lo que dice? ¿Cuánto es lo que sale del Parlamento y se traduce en plan financiero, más o menos? Bueno, el presupuesto aproximadamente, número más, número menos, son 58.000 millones de guaraníes. Pero si uno 9 millones de dólares. 9 millones de dólares. Pero si uno hace el desglose, en realidad lo que queda para invertir, sacando salarios, los gastos corrientes para que la institución pueda moverse y lo que es también el componente más importante que tenemos como presupuesto, que es la alimentación escolar, que prácticamente lleva el 50%, los que nos queda de eso son aproximadamente 25-30% para inversión. Es un poco más de 15.000 millones año. ¿Ustedes como gobernación contratan almuerzo escolar
o merienda? Ambas cosas. Ambas cosas. ¿Cuánto te sale tu plato de almuerzo escolar? Bueno, nosotros estábamos, antes de la pandemia, estábamos en el orden un poco más de 12.000 guaraníes el plato en cualquier punto del 9º departamento, ¿verdad? Ese era el costo que teníamos adjudicado dentro de la gobernación de Paraguay. ¿Y hoy? Bueno, hoy vamos a hacer un nuevo llamado porque lo que se hizo fue convertir los platos en kit que se fue entregando a cada alumno. Un dato importante, Gustavo, el año pasado la gobernación de Paraguay entregó más de 3,5 millones de kilos de alimentos del almuerzo escolar. O sea, en vez de que los chicos vengan a la escuela y coman, les entregaste kits de víveres, como en todo el Paraguay, ¿verdad? Para que esos chicos que hacen su escuela virtual o no en su casa tengan la comida por lo menos. Así mismo, por una decisión institucional del ministerio que me parece fue la correcta, los platos de comida se convirtieron en kit de alimento. Entonces, cada alumno recibía su kit correspondiente, al menos en el caso del departamento de Paraguay. Y otro dato importante, 35 millones de kilos fueron entregados el año pasado en las 17 gobernaciones como consecuencia de convertir los platos en kit de alimentos. Y vos entregaste el 10% sin ser el 10% de los presupuestos de las gobernaciones. O sea que vos fuiste más eficiente en el rendimiento de la compra de kits, por lo menos. Bueno, es lo que son los números que tenemos, ¿verdad? 50 millones de kilos se entregó en toda la República como consecuencia de la alimentación escolar. De esos 50, 35 millones corresponden a las 17 gobernaciones. Creo que un 5 millones está en o 10 millones cerca de los municipios y un poco más de 5 millones creo que era el ministerio. No quiero mentir, por ahí me puedo equivocar en el número, pero sí estoy seguro de 35 millones que entregaron las 17 gobernaciones. 35.000. Yo le quería preguntar a Juan Carlos, yo soy un poquito crítico de la duplicación de esfuerzos. Yo siento que hay un gobierno central, siento que hay unas gobernaciones y que hay unos municipios. Me da la impresión que tenemos un eslabón de más. Yo no te puedo preguntar a vos si estás de acuerdo con eliminar las gobernaciones, pero sí te puedo decir que le expliques a la gente que nos está viendo qué es lo que hace la gobernación, qué es lo que hace de diferente, porque si vos me decís que con aproximadamente 15.000 millones pudiste dotarle al hospital de Paraguarí de 8 camas de terapia, entonces los números que habla el gobierno de 2.000 millones de dólares en salud para tener 300 camas nuevas de terapia son terriblemente malos. La pregunta del millón es, ¿para qué sirven las gobernaciones? ¿No estamos duplicando esfuerzos con los ministerios del área? Es una pregunta muy interesante, Gustavo, y a la pregunta del tema de la descentralización yo suelo decir, esta pandemia creo que nos llama a repensar el modelo administrativo del país. Yo creo que esto que ha ocurrido nos tiene que llevar a un análisis y de ver cómo tendríamos que funcionar como país. Yo, por más que soy proveniente del interior, no estoy ajeno a que lo analicemos y veamos el rol de los municipios, el rol de las gobernaciones y el rol del gobierno central. Ha ocurrido y viene ocurriendo en muchas situaciones superposición de funciones. Es decir, que el ministerio viene a hacer lo mismo que hace el municipio, lo mismo que está haciendo la gobernación y probablemente ninguno de los tres está haciendo otras tareas que son prioritarias. Y normalmente es por falta de diálogo, de coordinación, que a veces es mucho más por celos de protagonismo que por otras cosas. Las mejores experiencias que a mí me tocó participar es cuando las tres instancias, tanto el municipio, la gobernación y el gobierno central, en un momento se ponen de acuerdo. De Yapotacoa a Yapotacoa o Yapota. Así mismo, cuando una simple conversación, una simple llamada, eres Yapota, sea Yapotapea, sea Ñencargata, por decir, bueno, necesitamos 500 metros de empedrado. Y hubo situaciones que a mí me pasó, el intendente le dijo, hacemos 250 y yo hago 250. Las gobernaciones, para responderte, es una nueva figura que se instala con la Constitución del 92, que reemplazan a las delegaciones de gobierno. Según la Constitución, las gobernaciones es el representante del Poder Ejecutivo en el departamento, es decir, que sería el encargado
de poder articular las acciones que tendrían que llevar adelante el gobierno central en territorio y también de poder articular con los municipios del país, cosa que no siempre se da. Es que es ni chicha ni limonada. Yo, a ver, podemos criticarle a Stroessner por N cosas, pero tiene mucho más lógica que si yo voy a tener un representante, soy presidente de la República, ya nombrará. ¿Cómo yo voy a tener un representante que ni siquiera es tal vez de mi signo político? No tengo ninguna duda de que a vos te están saboteando en fondo porque vos no sos de la línea de Marito. Pero eso es lo que le hace daño. Entonces, celebro que vos, y hablé con muchos colegas tuyos, el rol de la gobernación, así como está difuso. Sí. Depende mucho de su muñeca para que le den su presupuesto, para que el intendente... O sea, me encanta que vos, teniendo lo que tenés, le digas al intendente, ya pota 250, ella pone 250, pero no debería ser así. Porque si vos no tenés ese manejo con el intendente, no hace vos ni hace él, y el que sufre es la ciudadanía. Entonces, yo trabajé en su momento en el Ministerio de Planificación, allá por 1998, 1999, y nuestra visión ya era escuelas y centros de salud a nivel municipal, colegios y hospitales a nivel de la gobernación, y solamente las universidades y la regencia del sistema de salud y educación y los grandes hospitales nacionales a cargo del Ministerio del Ramo. Pero hoy siento como que todo se va mezclando, por eso Paraguarí tiene hoy terapia intensiva y otras gobernaciones no pudieron hacer eso cuando que era la evidencia de la pandemia. Entonces, ¿de dónde viene el cambio? ¿Viene desde los municipios y gobernaciones o viene desde un presidente de la República con fuerte liderazgo político que les llame a una mesa a decir, no vamos a eliminar las gobernaciones, pero vamos a dejar bien claro quién hace qué, cómo, con qué criterio, a quién responde? Porque hoy cada uno hace más o menos lo que puede y lo que quiere, y el que hace bien como vos se destaca. Así es, Gustavo, por eso vuelvo a insistir. Yo creo que esta pandemia debiera llamarnos a todos los paraguayos a repensar el modelo de país desde el punto de vista administrativo. Lo vengo diciendo hace varios meses, lastimosamente con poco eco, porque probablemente viene de un dirigente del interior que no tendría fuerza, pero es lo que yo vi en esta... Bueno, pero los gobernadores van a hacer siempre lo del interior, porque no vaya a pretender un gobernador Alto Paraná que no venga del interior, no. Itapúa y tal cosa, pero vos fuiste reelecto, porque antes ya fuiste, no continuado, presidente del Consejo de Gobernadores. Evidentemente tus colegas te aprecian, porque si no, no hubiera sido electo. Así es, hoy por hoy soy el presidente del Consejo de Gobernadores, pero volviendo a tu inquietud, que es mi inquietud también particularmente, tenemos que definir el rol de cada sector, de cada institución. El gobierno central, ¿cuál va a ser su papel? ¿Dónde se va a encargar? De alguna manera en algunas áreas ocurre eso, Gustavo. En el sentido, por ejemplo, hablemos de obras públicas. Las rutas nacionales están a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Las rutas dentro del área urbana corresponden a los municipios. Eso está bien determinado, ¿verdad? Y las rutas departamentales no está bien determinado cuáles son. Y depende, pues, si el gobernador es amigo del gobierno de turno, entonces el presidente le dice al ministro de Obras Públicas, anda a hacerle 50 kilómetros asfaltados a nuestro amigo tal en tal gobernación. Lastimosamente, eso es lo que vos estás diciendo, que no está regulado, no está tabulado, no se sabe quién lo que tiene que llevar adelante esa decisión. Pero te pregunté si va a venir de abajo o va a venir de arriba. Yo creo que de abajo no va a venir porque siempre van a ser más los que se quieren quedar con su zona de confort y su soquetito. Va a tener que venir el liderazgo fuerte de un presidente de la República que esboce eso en una campaña nacional y que el pueblo le acompañe, porque a la larga, entre los municipios y las gobernaciones, no llegan al 5% del presupuesto general de todo el país. Entonces, el 95% de la plata se maneja desde Asunción, y en Asunción hay 10% de los habitantes de Paraguay. Y el 5% que tiene que beneficiarle al 95% de los habitantes de Paraguay se maneja localmente y encima sin reglas claras. Así es, Gustavo. Yo coincido. Yo creo que si va a ocurrir un cambio, va a venir de arriba para abajo, de un presidente que realmente en algún momento tome una decisión fuerte y plantee
un cambio fuerte en el modelo, reitero, en el modelo, porque esta pandemia tendría que ser estudiada, en mi opinión, de cuál ha sido la respuesta a los problemas que se generaron, tanto en la parte de salud, a la parte de asistencia social, porque como vos estás diciendo, hoy tenemos el 95% concentrado en el gobierno central. Y con el respeto que me tienen los centralistas, que le tengo, perdón, si el centralismo era la solución a la República del Paraguay, en esta pandemia no hubiéramos visto los grandes problemas que hemos visto, desde ollas populares para dar respuesta a la gente, desde los insumos más básicos de provisión al hospital, llámese alcohol, llámese tapabocas, oxígeno, terapia, sea que eso se solucionó a nivel local y departamental. En realidad el ministerio no estuvo a la altura de las circunstancias, a pesar de tener el 95% de los recursos en la zona de Asunción. Y yo creo que en gran parte de la República ocurrió eso. Yo puedo hablar de mi departamento. Nosotros no hemos tenido hasta hoy una inversión fuerte desde el inicio de la pandemia en ningún hospital del 9º departamento. ¿Y qué pasó con la historia de que iba a haber una reunión cumbre para analizar esto, que el gobierno los iba a llamar? Se escuchó y no pasó absolutamente nada. Ustedes como gobernadores no deberían, no digo forzar, proponer, insistir. Te tengo que llevar a un corte, me respondes después del corte. Volvemos rápido con Juan Carlos Baruja, gobernador del departamento de Paraguarí. Camino a Paraguarí, la nueva ruta que Marito seguramente va a decir que él también hizo, que va por Nueva Italia y sale ya a Carapeguá, está Ecovita. Ecovita es un paraíso natural donde la gente que vive alrededor de Asunción o en Nueva Italia o en el departamento central o hasta en Paraguarí puede tener su casita hermosa en un lugar donde va a practicar 50 deportes, donde hay un restaurante espectacular, donde la familia puede volver a encontrarse. Así que les invito a que visiten Ecovita, ahí tienen los datos en el Zócalo. Volvemos en un rato más. Volvemos a República Ocaos. Hoy nos visita el gobernador del departamento de Paraguarí, Juan Carlos Baruja. Quiero hablar de dos temas en este bloque. El primero es político. Vos sos político, si bien es cierto y sos un gran gestor. ¿Cómo ves la política? ¿Cómo ves le desgasta al Partido Colorado la gestión de Marito? Y la segunda cosa que te quiero preguntar, porque fue un tema de un programa reciente, es la transformación impostergable de la pequeña finca familiar en unidades que ganen plata. Fuiste ministro de Agricultura, también te destacaste como ministro de Agricultura, sabes muy bien las penurias del sector. Entonces quiero usar este tiempo para comentar a la gente de Paraguay, primero el tema político. ¿Está desgastado el Partido Colorado con el gobierno de Marito? ¿La campaña ANR Nunca Más está pegando o es nada más que un bulebú con soda? Contanos tu impresión. Bueno, Gustavo, es una pregunta bastante interesante, que se merece para el análisis. A ver, el gran desafío que tenemos los dirigentes del Partido Colorado es lograr que la actual gestión de gobierno tenga el menor impacto en la chance electoral del partido de cara al 2023. La respuesta es sí, entonces le golpea al Partido Colorado la mala gestión de Marito. Le golpea y la gran tarea va a ser tratar de minimizar en la mayor medida posible porque va a ser difícil diferenciar en el sentido, no, esto fue Marito, el partido otra cosa, y Marito es representante del Partido Colorado. Y fue electo por los colorados, por nosotros. Así mismo, entonces la gestión presidencial en realidad tiene incidencia. Lo que vamos a tratar nosotros es de que esa incidencia se pueda minimizar o reducir en vista a lo que se viene, ¿verdad? O sea que cuando estén en campaña para el 2023 podemos esperar que a Marito no le van a invitar a subirse al palco en la campaña. Probablemente. Es una posibilidad, yo no te puedo decir, ¿verdad? Pero probablemente dentro de un equipo de análisis puede que sea considerado esa posibilidad, no te digo precisamente que suba o no suba, pero de que su participación
tenga alguna situación controlada en vista a las chances electorales. Lo que pasa es que hoy yo siento que él no suma votos, al contrario, genera más rechazo. Pero de todos modos, quiero llevarte a tu carrera política, porque vos, me imagino, sos muy joven para jubilarte. No te veo con la reelección, porque no hay luego para ese nivel de No existe gobernación. reelección de gobernador. Entonces, ¿a dónde vas a ir a servir? Porque el político que tiene tus características, que no se ve involucrado en hechos de corrupción, que no tiene casos con la Contraloría, con la Fiscalía, es un bien preciado para el Paraguay. Necesitamos buenos políticos. Y yo siempre digo, caras jóvenes, líderes carismáticos, vos sos uno de ellos. Entonces, ¿a dónde vos vas a ir? ¿Dónde te ves políticamente en el 2023? Bueno, Gustavo, la verdad que, como estábamos hablando, las gobernaciones no tienen reelección, así como los presidentes de la República, porque con la nueva Constitución del 92 se igualó a los gobernadores con el presidente de la República. Entonces, al no tener reelección de los presidentes, tampoco tienen los gobernadores. Entonces, la chance política que me quedaría es el Parlamento, ¿verdad? Ya sea una de las cámaras, la baja o la alta, pero eso un poco es, digámosle, el... O sea que tu carrera política está basada en el descarte. Gobernador no puede ser. Sí, Para presidente, tal vez un poco muy rápido. Entonces lo que te queda es diputado o senador. Eso es lo que me estás diciendo. así mismo, así mismo. Pero vas a seguir en política. Bueno, yo creo que es una decisión que el próximo año, llegado el momento, lo voy a tomar. Honestamente, Gustavo, te diría que permanentemente yo mismo me planteo si vale la pena seguir o no. Debido a que hay un fuerte desgaste personal, emocional. Entonces, yo creo que esa decisión la voy a tomar el próximo año y bueno, en base a cómo me sienta en ese momento realmente. Pero en el caso que lo tome, es cierto, lo que me quedaría es el camino del Parlamento, ¿verdad? Vos no sos como el expresidente Stroessner que decía, bueno, si el pueblo me pide, voy a considerar un nuevo periodo. Si tu pueblo, que deben ser muchos ahí en Paraguarí, tal vez en todo el Paraguay ya, porque fuiste ministro de Agricultura, Sí. le pasaste la mano a casi todos los dueños de finca familiar en Paraguay, si ellos te piden, vos lo vas a considerar. No, yo no quiero caer en esa actitud. Es decir, yo lo voy a decir personalmente. Si yo me siento que puedo todavía seguir, que puedo aportar, que puedo generar, porque tengo que serte honesto también, Gustavo, en donde yo me siento mejor es siendo administrativo, llamémosle, en donde yo tenga posibilidad... Gestión, ¿verdad? De hecho, todos los cargos que tuve hasta ahora son de gestión. Un periodo y medio de intendente, bueno, porque no terminé mi segundo periodo, que es un lugar administrativo donde hay gestión, ¿verdad? Ministro de Agricultura, donde uno tiene la posibilidad de tener gestión y hoy... ¿Por qué no terminaste tu segundo periodo de intendente? Porque antes que termine mi segundo periodo, el presidente Carter en ese momento me invitó a formar parte ya de su equipo de trabajo. Primeramente estuve como ministro asesor en lucha contra la pobreza, son temas sociales, estuve 2 años, 3 meses y posteriormente en enero del 2016 me designó ministro de Agricultura, en donde estuve hasta octubre del 2017 que renuncié para candidatarme a gobernador de Paraguay. Otra de las cosas que yo plantearía que no tienen mucho sentido es que alguien en gestión tenga que salir faltando 6 meses porque en teoría no puede usar entonces los recursos. Nadie puede robar algo en 6 meses ni generarse una imagen de la Gran 7 con recursos. Por eso está la Fiscalía y la Procuraduría y la Contraloría y todos los organismos de control. Entonces nosotros ponemos unas cuantas restricciones legales que no le hacen bien a nadie y le dañan tal vez al que está haciendo muy bien su trabajo y a la gente depende del que está haciendo bien su trabajo. En un programa anterior nos visitaba Héctor Cristaldo de la Unión de Gremios de la Producción y nos decía que 43.000 familias campesinas ya salieron de la pobreza abrazando la agricultura familiar ligada a la soja, al maíz, a los granos, la tecnificación, al uso de la tecnología. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo estoy totalmente de acuerdo con la tecnificación de la pequeña finca. Yo creo que ese es el camino. Está comprobado que ya con los sistemas tradicionales, con la azada, con el machete,
no podemos llegar a... Callo lo que te sale con la asada de No, machete. no podemos llegar a buen puerto, ¿verdad? Que el único camino es ingresar en el campo de la tecnificación, en donde el pequeño productor pueda tener un sistema de riego, en donde pueda utilizar los pequeños equipos para mejorar su productividad, mejoramiento del suelo, aumentar su rendimiento. Ese es el camino y está comprobado. Y en Paraguay ya hay también pruebas fehacientes de éxito en ese sentido. También romper un poco el tema de la soja, de que es un cultivo solamente para los grandes productores. Ya hay experiencias, inclusive dentro del sector indígena, de pequeños productores que asociados con los grandes producen y con mucho éxito. O sea que yo creo que ese es un poco el camino que ya se ha iniciado, y en el gobierno anterior, en donde me cupo trabajar y en donde vos también estuviste activamente trabajando, ya se hicieron pasos importantes y yo creo que hay que seguir ese camino. ¿Vos sentís que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Acción Social de alguna manera hacen medio la misma cosa? Sí, hay una superposición en ciertas áreas e inclusive hubo discusión, ya volvamos al gobierno, dentro del gobierno Horacio Cartes, ya hubo discusión con el Ministerio de Agricultura y en ese momento lo que era la Secretaría de Acción Social, la SAS, que hoy es Ministerio de Desarrollo. De hecho, hoy por hoy el Ministerio de Desarrollo Social, que era la Secretaría de Acción Social, está entregando normalmente insumos agrícolas a los beneficiarios de sus programas, ya sea Tecoponá u otros, que es una tarea que corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, vos me habrás escuchado N veces en los medios de comunicación, en los círculos donde a veces coincidimos, que la reforma del Estado en Paraguay es algo que ya no se puede atajar. Y ya no se puede atajar porque ya no hay más plata. Es insostenible 60 ministerios y secretarías. Debemos volver a lo básico y dentro de la duplicación de funciones, así como la Secretaría de Emergencia Nacional, cuando necesita algo, le pide ayuda a los militares, ¿por qué no metemos nomás dentro de la Fuerza Armada la Secretaría de Emergencia Nacional? Entonces, en algún momento, el Ministerio de Agricultura puede ser un rector para los sectores que se cuidan solos, los ganaderos grandes, los ojeros grandes. Ellos no necesitan del Ministerio de Agricultura, al contrario, necesitan que no le molesten y esa parte del Ministerio de Agricultura vaya dentro del Ministerio de Desarrollo Social, o viceversa, pero hacer los dos lo mismo se convierte en una competencia política. Gracias a Dios hoy el ministro de Agricultura que tenemos es un técnico y no está en carrera política, entonces no está usando la plata de su ministerio para competir contra otro, quien le da más al campesino y a la larga lo que le dan son pan para hoy, hambre para mañana. Gustavo, yo creo que volvemos a un punto que yo dije, esta pandemia podría ser propicio para repensar el modelo administrativo. Y la reforma no solamente tiene que incluir a los municipios y a las gobernaciones, sino a todo el Estado en su conjunto, en donde como sociedad podría ser el momento de sentarnos a ver ¿qué es hacia dónde queremos ir? ¿Qué institución está cumpliendo un rol o cuál va a ser el encargado? Porque hay muchas instituciones que superponen funciones. Y bueno, estamos... Yo hice un análisis una vez de que pozos de agua para la gente, para las comunidades rurales, hay más de 7 instituciones que hacen pozos de agua. Entonces es una superposición y cada uno consigue porque es el amigo de otro. No hay un plan institucional cuando si se hace todos los recursos a una sola entidad, esa entidad va a ser mucho más eficiente. Tenemos que ir al segundo corte, volvemos después con Juan Carlos Baruja. Se me ocurren algunas cosas picantitas que le quiero preguntar, espero que no me saque el cuerpito. Volvemos en un ratito. Volvemos a República Ocaos, estamos con Juan Carlos Baruja, joven político, actualmente gobernador del departamento de Paraguarí. ¿Vos ves unas internas coloradas virulentas como siempre son, con miras al 2023, y a esas internas se le agrega algo que nunca tuvimos en una interna, que es la disputa de la presidencia del Partido Colorado? ¿Cómo estás anticipando? ¿Qué sensación tenés? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dicen los caudillos? ¿Qué dicen las bases?
Gustavo, yo creo que las internas van a ser muy fuertes, muy virulentas y por lo que ocurrió en las últimas internas municipales del 20 de junio. Si uno mira lo que ha ocurrido el 20 de junio y más lo que tuvimos también compitiendo, porque particularmente yo en mi departamento estuve compitiendo con un movimiento regional, enfrentando a otro movimiento del oficialismo. Yo creo que si en la manera que se produjo la interna municipal, lo que viene el próximo año va a ser mucho más fuerte realmente. ¿Eso es bueno o es malo para el Partido Colorado? Porque quienes amamos la democracia queremos pasión en la campaña política, pero la pasión que no nos lleve a una maldad y a tener que ir a forzar después fotos. ¿Cómo de útiles son las fotos de caudillos que se dijeron de todo hace 2 meses y ahora aparece en la foto? ¿Llega al votante común, le llega al Colorado de pueblo eso? Bueno, si te respondo la primera parte que me decís si es bueno o malo, parcialmente es bueno en el sentido de que dinamiza. La parte negativa sería que muchas veces quedan heridas muy fuertes, que el tiempo que tarda entre la interna y la general a veces es corto para poder cicatrizar. Esa es la parte un poco que podría no ser tan buena y podría poner en peligro las chances del partido. Podemos tener una gran interna, pero ya si no lo administramos razonablemente, la general le podemos tener dificultades. Los estudios que se hicieron, que en Paraguay tal vez no sean tan precisos, dicen que más o menos 250.000 colorados le votaron a Lugo. ¿Puede volver a darse eso si la oposición saca un candidato nuevo, fresco, creíble, que no un Efraín Alegre, por decirte así? ¿Puede darse fuga de votos colorados hacia una figura importante en la oposición que no venga con un discurso anticolorado? Porque Lugo nos jodió a todito, nos decía Butetepe, Poncho Yuruilla, y era una gran bola, tenía una agenda de izquierda terrible debajo del poncho. Entonces, ¿cómo ves eso? Y ojalá que no sea eso como Colorado, digo, ojalá que no ocurra eso, pero tomando de vuelta tu pregunta anterior, si la dirigencia de mi partido no tenemos la suficiente madurez de administrar razonablemente las internas muy fuertes que se vienen a mi criterio, porque imagínate que antes que se definan ya las elecciones generales, hoy ya está arrancando. El vicepresidente de la República está en campaña. Claro, eso ya te da un año antes. Claro. Más de un año antes. Y eso te da la pauta de lo que se viene, es fuerte realmente. ¿Vos sentís que la ciudadanía está cansada de nosotros los colorados? Yo más bien creo que la ciudadanía está cansada probablemente de la falta de respuestas de los que llegan a los espacios de poder. No solamente de Colorado, sino de cualquier sector, porque también de alguna u otra manera lo positivo de esta era democrática ha permitido que también dirigentes de otro color ocupen cargos importantes, caso Lugo, caso... ¿Para qué vamos a ir más lejos? Porque si hay algo que yo no estoy para defender a Marito, y lo digo siempre, es el gobierno que institucionalizó la corrupción. Pero el gobierno de Federico Franco también institucionalizó la corrupción, solo que duró un año y no se sintió tanto. Y vino un gobierno después que más o menos recompuso las líneas y salió adelante, pero a mí me da la impresión que el Partido Colorado, el desafío más grande que tiene es esconder, purgar y liberarse de sus caras pesadas y de sus corruptos. Así es, como te decía, hay ya pruebas también de autoridades de otros partidos políticos que han tenido comportamientos mucho peores de lo que se podrían decir de los dirigentes del Partido Colorado. Entonces, yo no creo que sea un cansancio de la dirigencia colorada, sino que sea un cansancio de la clase política que no da respuesta, que también es preocupante, Gustavo, a mi criterio, porque hay como un ataque excesivo, en mi opinión, hacia la clase política, que hace que la gente busque soluciones de otros lados. Outsiders. Mira vos que unos señores que hacían chistes en televisión llegaron a ser diputados y senadores, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hay. Cuando la política tradicional de estirpe ya no le da solución a los problemas de la gente, abre un espacio para que entren outsiders. Tenemos que ir al último bloque, vamos a volver luego con las conclusiones con mi gran amigo Juan Carlos Baruja.
Último bloque, como ustedes saben, en este bloque intentamos sacar algunas conclusiones de lo que nos contó nuestro entrevistado, de lo que dijimos, de lo que salió en esta conversación. Me quedan dos conclusiones. La primera es, no podemos seguir con este tamaño de Estado que se duplica a sí mismo en gobernaciones y municipios. Se necesita un pacto escrito de quién hace qué y quién pone la plata para qué. Y lo segundo es que el Partido Colorado está llamado de vuelta a ser el actor central de las elecciones del 2023. Yo estoy leyendo que la oposición está buscando un gran todos contra los colorados, y los colorados estamos buscando unos fuertes abrazos entre nosotros para tratar de dar el mensaje que estamos unidos. Pero lo que dijo Juan Carlos Baruja para mí es la esencia. En todos los partidos, de todos los signos, hay grandes bandidos y hay muy buenos gestores. Yo celebro que vos, Juan Carlos, en la percepción de la gente, como amigo, como hombre del interior que vino acá y triunfó como primero asesor, luego como ministro, estés con esa idea. Aquí necesitamos mejores gestores, menos politiqueros, mejores gestores. Te ve el país, el mensaje que les quieras dar, las conclusiones a tu cargo. Gracias, Gustavo. Bueno, reiterarte primero mi agradecimiento. No puedo disimular la gran admiración que tengo hacia tu gestión. Repito lo que dije al inicio, gracias a tu trabajo, el Paraguay tuvo un posicionamiento mundial y tuve la suerte de sentir eso cuando como ministro de Agricultura salía fuera del país y realmente sentía que el Paraguay estaba visto de otra manera, y en gran medida eso fue gracias a tu gestión como ministro. La gente va a creer que le invité a él para que hable bien de mí. No, no es así. Él dice eso porque me quiere nomás. Gracias, te repito, gracias a tu gestión y a lo que fue la gran gestión del presidente Carter, que como vengo diciendo, a mi opinión, ha sido el mejor presidente de la era democrática del Paraguay. Los indicadores fríos así lo demuestran. El resto, pues, de Argel, no sé, dice cosas aquí y allá, pero desde el punto de vista de los indicadores, pobreza, crecimiento económico, inversión, EREA, fue un buen gobierno. Que decía, para mí, el presidente Carter fue el mejor de la era democrática del Paraguay, y así como a mí me dio todo el apoyo y el respaldo para desarrollar mi gestión al frente de la cartera de Agricultura en aquel entonces, en donde no había un solo pedido fuera del lugar más que pensar en la patria. Yo creo que a vos te pasó lo mismo y por eso también pudiste desarrollar, reitero, esa gran labor que nos posicionó, y esa imagen todavía hoy está flotando en el mundo de que somos un país que tiene mucha potencialidad. Y bueno, el mensaje, ojalá que dentro de la dirigencia colorada vaya avanzando el proyecto, que la gestión es lo más importante, que la gente es lo más importante y que nuestras acciones tienen que estar basadas en dar respuesta a esas necesidades más básicas que tiene nuestra gente. Ese es, diría, mi sueño como dirigente político, que ese modelo vaya avanzando y que vaya triunfando por sobre ese modelo un poco de antiguo, de los cargos, el prebendarismo y los recursos económicos, porque ahí lo que tenemos, aquellos políticos no tenemos tanto, que no tenemos recursos, tenemos posibilidades de seguir avanzando. Ahí hay una contradicción, de hecho, que vamos a verla en los próximos programas, porque la gente no come vidrio, pero igual vota por gente que le quiere hacer comer vidrio. Pero eso es para otro programa. Hoy ha sido una noche maravillosa. Gracias, Juan Carlos, otra vez. Gracias al mejor equipo de producción de la TV paraguaya. Gracias a nuestros auspiciantes. Gracias a C9N. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta la próxima.